Buenas tardes. En esta misa rezaremos por las siguientes intenciones: en acción de gracias a la Santísima Trinidad y Virgen María, Jesús misericordioso, a Nuestra Señora de Lourdes y a San Cayetano. En acción de gracias por el trabajo de Fede y Dai, por una intención especial a Nuestra Señora de Lourdes, por el matrimonio de Lucy y Darío, por la salud física, mental y espiritual de María Belén Igró, Marina Aliaga, Daniel Martínez, Teresa Toselli, Dora Tomás, Silvia Chantire, Susana Echevarría, Marta Lorenzo, Margarita Díaz y su hija, Marita Ahumada, Patricia, Laura, Edgardo, Pedro, Enzo, Fiorella, Julieta, Maribel, Adolfo, Luisa, Mónica, Marcela, Paula, Juana, Alfred, Esther, Vale, Luis, Carmen, Carlos, José, Manuel, y por los siguientes difuntos. Por el padre Raúl Galán, Rubén Héctor Orayo, Pedro Antonio Martínez, José Orayo, Teresa Zuluaga, Rogelia Reina, Miguel Toselli, Elsa Toselli, Ana Costa Magna, Vicente Tomás, Rosa Guatelli, Pedro, Rosa, Carlos, Elcira Ortega, Cecilia Muñoz, Patricia Carrivale, Francisco Carrivale, Elba Bazán, Elvira Péchere de Dip y Honorio Dip. Hoy el Señor nos llama a hacer un silencio interior para escucharlo, para que confiemos y nos apoyemos plena y solamente en Él. También hoy celebramos como parroquia la partida al padre del querido padre Raúl Galán, recordando sus 12 años al servicio de esta comunidad, desde el mes de marzo del 2003 hasta el mes de febrero del 2015, cuando asume el padre Marcelo, nuestro actual párroco. El padre Raúl nació el 23 de noviembre de 1944 en Luján de Cuyo. Recibió la ordenación sacerdotal el 11 de octubre de 1980, año mariano muy recordado y celebrado en Mendoza. El trabajo del padre estuvo muy ligado al nacimiento, organización y desarrollo inicial del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Rosario. Además, desarrolló una intensa actividad sacerdotal en distintas comunidades de la arquidiócesis. Se desempeñó en la misión de párroco en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Chacras de Coria, Nuestra Señora de Luján de Cuyo, Nuestra Señora del Rosario, Junín, Nuestra Señora de la Candelaria, Maipú, Nuestra Señora de las Mercedes, Bermejo, Guaymallén. Los últimos años vivió su entrega sacerdotal colaborando en la parroquia Inmaculado Corazón de María, hasta su retiro a la Casa del Clero para la atención de su salud. Falleció el pasado lunes 27 de julio por la madrugada. Con memoria y agradecimiento a la labor y carisma de nuestro recordado Padre Raúl, queremos celebrar hoy su Pascua como comunidad. Nos ponemos de pie y cantamos.
Nos reunimos con mucha alegría a celebrar nuestra fe en comunidad y hoy, de una manera especial, haciendo memoria agradecida del pastoreo del Padre Raúl en esta comunidad, por todo lo sembrado, por todo lo brindado, por toda la vida que dejó aquí para que la comunidad crezca, para que la comunidad sea testigo del reino. Y lo hacemos celebrando nuestra fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridas hermanas, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que se revela siempre presente en nuestras vidas, esté ahora y siempre con todos ustedes. Dios no se cansa de buscarnos, no se cansa de revelarnos el amor fiel que nos tiene. Esa revelación que en la presencia de nuestro buen pastor se hizo misericordia, se hizo perdón, que nos invita una y otra vez a confiar en ese perdón de Dios, a vivir en la esperanza del corazón transformado por la gracia, por el don del amor fiel de Dios. Por eso dejémonos encontrar. Aceptemos el perdón que ya está dado, pero que quiere ser realizado en nuestras vidas, reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, tú que nos das la vida en abundancia, tú que nos congregas en un solo rebaño, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos a Dios cantando. Gloria
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Con un corazón dispuesto y abierto, escuchemos la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu salvación, y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén.
Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, no está de más preguntarnos a lo largo de nuestro peregrinar, porque la vida es un largo peregrinar. Eso es lo que señala nuestra esperanza. Peregrinamos hacia el abrazo del Padre, hacia lo definitivo, celebrando el encuentro con Dios. Encuentro de miradas, encuentro en donde escuchamos nuestros nombres pronunciados por los labios del buen pastor, como lo pronunciara en el huerto, llamando a su discípula María. Un abrazo. Por eso no está de más de preguntarnos quién es Dios en nuestra vida y dónde encontramos a Dios en nuestra vida. Nos definimos como creyentes, pero todo depende de poder responder y cómo respondemos estas preguntas. Nuestra fe no es un simple asentimiento de verdades en las que creemos. Nuestra fe, como dice Benedicto XVI, no es una experiencia ética, ni un ideal. Nuestra fe es el acontecimiento del encuentro con una persona. Solo podríamos responder estas preguntas en toda su hondura si en nuestro corazón descubrimos
la experiencia del encuentro con Dios, donde se nos ha revelado y nos ha transformado la vida. Porque encontrarse realmente con el Señor es transformar la vida. No sin lucha a partir de ese momento, de tener que elegirlo una y otra vez, pero sí con la fuerza de ese encuentro, en donde vivimos en el deseo de Dios. Es la experiencia que escuchábamos nosotros en el libro de los Reyes, de Elías. Elías está en una situación de arrinconamiento, está perseguido, recibe la hostilidad por llevar la palabra de Dios, por despertar la conciencia de un pueblo que se ha olvidado de Dios. Por eso es el sufrimiento del profeta, es el sufrimiento de Jesús, profeta. Y es llevado y es conducido por Dios al Horeb, lugar donde Dios se le ha revelado a Moisés también. Y en medio de todas las dificultades que vive, Dios lo consuela con el encuentro, mostrándose, revelándose a este profeta fiel. Ese salir de esa cueva es invitado porque va a pasar Dios y nos habla de un temblor, de fuego, de un gran viento, y dice la palabra de Dios, y ahí no estaba Dios, hasta que Eliseo se cubre el rostro porque percibe la presencia de Dios. En ningún signo tan magnífico como los que fueron anunciados, sino dice en la simple brisa, donde pudo descubrir la presencia de Dios. Y esto es muy lindo, porque en definitiva Dios se revela en la intimidad. Dios se revela en lo profundo del corazón. No podemos vivir nuestra fe como costumbre. No podemos vivir nuestra fe como inercia. No podemos vivir nuestra fe en la comodidad. Estos tiempos, los medios y redes sociales se han constituido un lugar privilegiado para celebrar nuestra fe. Un lugar donde nuestros, como decía aquí el domingo pasado, donde nuestros templos se han convertido en templos extendidos, donde con sencillez y solemnidad se celebra la fe. Pero tenemos como que dejarnos zarandear, despertar, para ir a lo profundo de la fe, de creer que Dios no solamente está en mi vida, sino creer que Dios me quiere. Esa es la gran certeza de la fe. Muchas veces decimos, y nos acostumbramos a decir que conocemos a Dios. Yo diría que no es tan así. Es más propio decir que vamos conociendo a Dios en nuestra vida, porque Dios siempre nos desborda. No lo podemos aprehender, no lo podemos aprisionar en nuestras categorías. Dios siempre nos asombra. Y creer en esa presencia es confiar. Es creer que me quiere y confío que está. Y no de una manera simplemente individualista, sino quien vive en la experiencia de Dios, celebra también en la experiencia de ser parte de un pueblo. ¿Qué significa la Eucaristía en mi vida? ¿Puedo prescindir de ella? ¿Puedo estar cómodo en casa? Encontrar a ese Dios en intimidad va despertando en nosotros, porque es obra de Dios, el deseo de Dios. El deseo de dilatar nuestro corazón para que nuestro corazón sea templo para Dios. Y para que nuestra comunidad sea la expresión del compartir nuestros encuentros con Dios.
si nos miramos unos a otros, tenemos que descubrirnos como testigos de quienes han sido encontrados en el camino por Dios. Nuestra vida se hace también testimonio de una vida transformada por Dios, siempre en camino de conversión. Y es ahí en donde esta certeza, donde echamos el corazón arraigado en esta confianza en el amor de Dios y en su presencia, la que nos hace caminar sobre el agua. El Evangelio, piensen ustedes, ¿no? Cómo a los discípulos les cuesta creer, les cuesta descubrir con quién están al lado. Vienen de la multiplicación de los panes. Han descubierto en el Señor aquel que es capaz de alimentar a una multitud. Han descubierto en el Señor, en ese corazón compasivo que nos decía el domingo pasado, que se acercó a las necesidades de esa multitud, a los enfermos, a los sufrientes. Y sin embargo, ven al Señor que viniendo de la intimidad de su oración con el Padre, se acerca a ellos en un signo prodigioso. ¿Y ellos cuál es la reacción? Tienen miedo. Y Pedro, en ese amor arrebatado que tiene, le pide poder ir junto a él. Tiene esa fuerza inicial, a veces de inconsciencia, que lo hace empezar a caminar sobre el agua como su Señor, pero la tormenta, las dificultades, lo hunden en el temor. ¿Qué es lo que lo hunde a Pedro? Mirar la tormenta y no mirar los ojos de su Señor. Olvidarse de quién era quien lo llamaba. Y con toda humildad, Pedro ahorita, sálvame, Señor. Es ahí en donde nosotros mismos, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, que no solamente es el tema de esta pandemia, que no deja de hacernos vivir en la perplejidad, en los temores, en los hartazgos, sino también todas las realidades que vive nuestro país, la pobreza, la corrupción y la impunidad que la sostiene, llevándonos a la impotencia y al desamparo. Todo lo que significa el crecimiento de la violencia. Y hoy tenemos una invitación a vivir esta realidad no escapándole, no dejándonos atrapar ni que nos hunda, sino de sostener nuestras miradas con confianza en el Dios que se revela presente. A cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes en sus casas, queridos hermanos y hermanas, les digo que Dios está, Dios te quiere. Si llevamos esto en el corazón, no es que las cosas cambien, sino cómo me paro yo frente a esa realidad, en la confianza de ser acompañados, sostenidos. Y porque somos sostenidos, somos también fortalecidos para sostener a los demás. Porque si en estos tiempos la compasión es el sentimiento que define nuestra fe, no hemos entendido lo que es el Evangelio. No hemos entendido lo que es ser testigos de la misericordia de Dios. Porque cuando un hermano sufre, uno sufre. Queridos hermanos y hermanas, hoy, y creo que todos nosotros, todos nosotros, en algunos momentos de mi vida y tal vez en este momento de la vida, sentimos que nos hundimos. A veces en esas expresiones que nos da la vida, decir, no doy más. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Son los momentos en medio de la oscuridad
vivir la fe en la confianza. Pidamos entonces al Señor que nos haga caminar sobre el agua. Y la única manera es la intimidad y también la fraternidad. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Dios nos salva como pueblo. Y hoy también celebramos, y me extiendo un poquito, discúlpenme, pero hoy celebramos también una memoria agradecida. Pedí que encendieran el cirio pascual, signo del resucitado, signo de nuestra esperanza, signo del triunfo de la vida. Así como celebramos ese triunfo de la vida en nuestro presente, con esta confianza en Dios, ese triunfo de la vida se hace promesa para lo definitivo, para lo pleno. Como les decía al principio, para la mirada, para el abrazo, para nuestro nombre en los labios del buen pastor. Y así recordamos al padre Raúl. No quiero extenderme en un largo recorrido de su historia, pero sí de la historia que ha tenido con ustedes. 13 años en una comunidad es mucho. Calculo que ustedes, algunos de los que están aquí, lo han conocido. Me dicen que era un poco firme también. Pero yo lo he conocido y doy testimonio en un proceso de pasión que ha vivido con fe. Me consta que ha sentido el hundirse. Y eso no significa debilidad, no significa falta de fe, sino significa mucho dolor. Ha sufrido mucho. Su enfermedad la ha llevado de una manera tan testimonial de vivirla unida a su maestro y pastor. Y la última conversación que tuve con él, apenas unos días antes de fallecer, y lo digo porque creo que es el testimonio de todo lo que acabo de decir. Ya en su cuerpo anunciaba la muerte. Prácticamente no tenía masa muscular. Su cara estaba demacrada en demasía. Le costaba hablar. Y lo último que recuerdo en sus palabras, en donde yo no quería abundar porque ¿qué le puede preguntar uno a alguien que sufre tanto? Más que el silencio y acompañarlo. Pero me acuerdo con mucha alegría y mucha paz cómo me dijo, después de sus luchas en todos sus dolores y de las preguntas que los dolores abren en el corazón de un hombre, que estaba en paz porque sabía que Dios estaba con él. Cómo en medio de tanto dolor, cómo en medio de tanto sufrimiento, de tanta fatiga, puede decir, tengo paz porque confío que Dios está. Los últimos momentos de su vida podemos decir, y doy testimonio de eso, por la humildad con que lo vivió, que Raúl ha caminado sobre el agua. Y los últimos momentos de su vida lo hizo posible justamente por esta confianza, por esta mirada sostenida. Hoy, decía, celebramos memoria agradecida. Cada uno tendrá esa historia compartida con él. Yo la tengo y yo la agradezco. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy
Hoy no es para responder fácilmente, creo en Dios, sino hacemos conciencia de quién es Dios en nuestra vida. Si realmente podemos vivir sin Dios o no. Y si elegimos vivir con Dios, ¿cómo lo buscamos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuál es el deseo que tenemos? Lejos de una fe cómoda, para vivir una fe comprometida, siendo testigos de la misericordia de Dios, del amor que Dios nos tiene. Profesemos, hermanos, juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza, queridos hermanos y hermanas, elevemos nuestras necesidades al Señor. A cada una de las peticiones respondemos: por Cristo tu palabra, escúchanos, Señor. Por Cristo tu palabra, Escúchanos, Señor. Por la unidad y santidad de la Iglesia, para que siga transmitiendo fervorosamente los valores evangélicos. Oremos. Por Cristo tu palabra, escúchanos, Señor. Por nuestros obispos y sacerdotes, para que por medio de sus palabras recibamos la invitación que tu Hijo nos hace. Oremos. por Cristo tu palabra, escúchanos, Señor. Por todos nuestros hermanos del mundo, especialmente los más pobres y sufrientes, para que no les falte el alimento y lo indispensable para vivir. Oremos. Por nuestra comunidad, para que siempre confiemos en tu bondad y providencia. Oremos. Por el Padre Raúl Galán y su eterno descanso, para que brille para él la luz perpetua. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo peregrino en la esperanza. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Para que este propósito de apoyarnos siempre en Dios se convierta en realidad, con confianza ofrezcámoslo sobre el altar junto al pan y el vino. Cantamos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, a la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición.
Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Marcelo, su obispo auxiliar Marcelo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad siguiendo el ejemplo y mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, Padre Raúl, Padre Domingo, que durmieron ya en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con confianza filial dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
Recordamos a todos que para el momento de la comunión mantenemos la distancia de 2 metros en la procesión. Al momento de comulgar se hace solo en la mano, poniendo una sobre la otra y cuidando que no queden partículas de la hostia. El amén lo diremos antes y no en el momento de recibir a Jesús. El cuerpo de Cristo. Amén. El Señor nos llama a que caminemos a su encuentro. Acerquémonos a recibirlo con la seguridad de que jamás nos dejará solos. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Algo muy breve, simplemente a lo que ya nuestro padre Marcelo ha dicho, agregar también lo que, bueno, como comunidad también hemos podido vivir, sobre todo como agradecimiento del paso del padre Raúl en este tiempo.
Creo que los curas, cuando recibimos una parroquia de otro cura, la percepción siempre que tenemos es que hemos recibido mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho de Dios también, y mi percepción acá fue también esa al llegar, ¿no? De lo que el padre Raúl en estos 12 años había hecho y también lo que había sembrado. Por eso, sobre todo, una gran acción de gracias. También acción de gracias como cura, independientemente de la parroquia, porque ha sido un muy buen testimonio para los curas, de vida humana, de cristiano, de cura. Por eso, sobre todo, es una acción de gracias. Y pensaba mientras predicaba también recién, Monseñor Marcelo, qué lindo sabernos también que estamos en la misma barca, ¿no? Como nos recordaba el Papa hace unos meses atrás. Y que si bien tal vez no nos observamos del todo, no nos percibimos a veces del todo, saber también que los hermanos que van quedando, pareciera físicamente atrás, siguen en la misma barca, no están fuera, siguen con nosotros, caminando con nosotros, navegando con nosotros en el medio de tempestades que a veces nos desorientan. Por eso animémonos también a pedir la intercesión de este hermano que seguramente ya comparte la vida en Dios, sabiendo que se sigue preocupando por esta comunidad también, como lo hizo tantos años. Vamos a pedir que haga, Monseñor Marcelo, la oración de última recomendación de Raúl. Padre de bondad, encomendamos a tu cuidado el alma de nuestro hermano Raúl sacerdote, sostenidos por la esperanza de que el último día resucitará con Cristo, junto con todos los que han muerto con Él. Te damos gracias por todos los beneficios con que lo favoreciste en esta vida mortal, beneficios que para nosotros se convertirían en signos de tu bondad y en la expresión de esa santidad que brota de la comunión con Cristo. Por eso, Señor, escucha con misericordia nuestros ruegos. Abre a tu Hijo Raúl las puertas del paraíso. Concédenos a los que permanecemos en esta vida la gracia de poder consolarnos mutuamente con palabras de esperanza hasta que lleguemos a Cristo y así podamos vivir siempre contigo y con este hermano nuestro. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz de los fieles. Las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Les agradezco la oportunidad de poder celebrar juntos la invitación a esta memoria agradecida también de mi hermano Raúl, nuestro hermano Raúl, padre y pastor que ha peregrinado también con ustedes. Bueno, les doy la bendición, como ya saben y siempre los invito, este abrazo de Dios. Si podemos caminar sobre el agua es porque nos sentimos abrazados por Dios. Hay tantos caminando en el agua, testigos de fe, testigos del amor de Dios, aún en medio de tantas dificultades. Bueno, que cada uno en su corazón piense qué es lo que quiere darle para que Dios abrace en el misterio de sus vidas. Y a quienes quieren ustedes regalarle este abrazo en la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga con toda clase de bienes celestiales, para que sean santos e irreprochables en su presencia. Derrame sobre ustedes la riqueza de su gracia, los instruya con la palabra de la verdad y con el evangelio de la salvación, y los enriquezca con la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y
que la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les pido disculpas, pero para respetar los protocolos no voy a saludarlos en la puerta, para que no se produzca ahí juntarse y demás. Creo que todos estamos anhelando el momento de abrazar a los abuelos, abrazar a los nietos, tomar mate, darnos un beso, saludarnos. Pero en este tiempo tenemos que cuidarnos unos a otros, sobre todo cuidar a los demás. Así que desde acá un sentido y profundo abrazo a todos, y a sus familias, también a todos los que están en sus casas, que el Señor los bendiga mucho. En la alegría del amor de Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recordamos que la colecta de misa, por cuestiones sanitarias, se realiza a la salida de la celebración en las canastas correspondientes. Agradecemos su colaboración en estos tiempos difíciles para todos. Debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la fe que manifestamos tener. Le pedimos al Señor que le conceda la gracia de celebrar junto a Él la Pascua eterna al Padre Raúl. Nos despedimos cantando.